Buenas noches, bienvenidos a uno más de nuestros webinars en la serie titulada Elecciones Estados Unidos 2020, el futuro de la democracia americana, organizada por la Universidad de las Américas Puebla, UTLAP, Jenkins Graduate School y TV UTLAP. Soy Tania Gómez Zapata, profesora de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y seré su moderadora esta noche. Hoy estaremos analizando la importancia del marketing político en las elecciones de los Estados Unidos en el 2020. Antes de comenzar, les comento que si tienen preguntas o comentarios durante nuestra sesión de hoy, pueden hacerlos a través del chat que se encuentra a la derecha de su pantalla. Y si nos están viendo por Facebook Live, pueden poner sus preguntas en los comentarios. Estaremos recolectando sus preguntas durante el transcurso de la sesión e intentaremos responderlas. Finalmente, como comentario general, menciono que este webinar se está grabando para propósitos académicos. Para hablar sobre la importancia del marketing político en las elecciones estadounidenses de 2020, contamos con la participación del doctor Leandro Rodríguez Medina, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. El doctor Rodríguez cuenta con estudios de licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Belgrado, con la maestría en Epistemología e Historia por la Ciencia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina, y la maestría en Filosofía por State University of New York, además de tener un doctorado en Sociología por la Universidad de Cambridge. Desde 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ha sido investigador visitante en Albert-Ludwigs Universität Freiburg, en Alemania, en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en México, además de investigador afiliado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Es uno de los editores fundadores y editor jefe de Tapuya, Latin American Science, Technology and Society, revista académica electrónica en inglés, y cuenta con un buen número de libros y artículos académicos publicados. Leandro es especialista en marketing político. Bienvenido, Leandro. También nos acompaña el día de hoy el doctor Samuel Stone Canales, profesor de tiempo completo y coordinador de posgrado del Departamento de Derecho. Nacido en Illinois, Estados Unidos, el doctor Stone es mexicoamericano. Es licenciado en Estudios Internacionales con especialidad en Ciencias Políticas e Historia por Baldwin Wallace University y tiene un doctorado en Derecho por the George Washington University. Como parte de sus estudios, ha realizado intercambios académicos en Política y Economía Europea en Ginebra, Suiza, y en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Es miembro de la Barra de Abogados del Estado de Maryland, en Estados Unidos. Ha sido partner en Stone International Services, donde hizo consultoría sobre la relación Estados Unidos-México. Ha laborado con jueces asociados de la Corte Superior del Distrito de Columbia en Washington, D.C., en el Buffet Global Clearly, Goffley, Stein and Hamilton en Washington, D.C., y además en Roma, Italia, así como con el senador federal Sharon Brown de Ohio, así que además en la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Bienvenido, Sam. Muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Sean bienvenidos tanto tú como Sam y Leandro. Bueno, así que bueno, comencemos. Antes que nada, me gustaría abordar la importancia que el marketing político tiene cada vez más en los procesos electorales de los países, no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo donde existan elecciones democráticas. Particularmente nos encontramos a 6 días de las elecciones en los Estados Unidos, que se van a realizar el martes 3 de noviembre, en el tradicional martes de elecciones de los Estados Unidos. Estas elecciones han sido especialmente muy controversiales, muy polarizadas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, a pesar de que llevan coexistiendo por alrededor de 150 años. Probablemente nos encontramos en las elecciones más controversiales en la historia de los Estados Unidos, y ahorita nuestros analistas nos van a rectificar esto o nos van a dar sus puntos de vista al respecto. Se ha dicho en los medios y en la academia que estas elecciones han sido muy sui generis, y asimismo el rol del marketing político ha jugado un papel central en esta contienda electoral, por lo que merece ser analizado. Si bien la mayoría de las encuestas muestran a Biden con una ventaja sobre Trump,
Sabemos por la experiencia de las elecciones de 2016 que debemos ser muy cautelosos y reservados con lo que arrojan las encuestas. Y en este contexto me gustaría primero que Leandro, como especialista en marketing político, aborde la relevancia del marketing político en la era digital y particularmente en el contexto de estas elecciones estadounidenses. ¿Qué nos puedes decir a este respecto, Leandro? Hola, buenas noches. A ver, sí, efectivamente ha ido creciendo la importancia de la mercadotecnia política a medida que las herramientas permiten segmentaciones más complejas de la audiencia política, del electorado. Cuando reinaba el televisor y la televisión, esa segmentación era muy complicada. A lo sumo segmentar por horarios, a lo sumo la segmentación que permitían los programas de televisión, los perfiles de programas de televisión, pero en los últimos 12, 13 años, la campaña de Obama de 2008 fue el puntapié inicial en el uso de redes sociales. Lo que tenemos es una multiplicación de herramientas que se llaman bidireccionales, es decir, donde por un lado el equipo de campaña circula los contenidos que les parecen pertinentes, pero por otro lado la gente comienza a opinar instantáneamente y globalmente. Es decir, que las redes sociales han transformado espacial y temporalmente las campañas políticas. Si a eso le agregamos que uno de los candidatos a la presidencia, que es el presidente Trump, ha hecho uso de las redes sociales de manera habitual desde antes incluso de ser candidato, en 2016, entonces tenemos un cóctel muy particular. Muy particular. Audiencias sumamente segmentadas, herramientas sumamente poderosas en términos de analítica de esas audiencias, de qué quieren, qué les gustan, qué tipo de discursos quieren escuchar, qué palabras claves detonan interés, cómo motivar el voto. Y por otro lado, tenemos un caudal de información, los Big Data, que permiten segmentaciones muy finas. Es decir, ya no es solo nivel socioeconómico o nivel educativo, sino segmentaciones que tienen que ver con el gusto, que tienen que ver con el tipo de consumo, y no me refiero solo al consumo político, me refiero a cualquier forma de consumo. Así que estamos frente a una elección que es muy importante por muchas razones, pero una de ellas es el marketing político. Muchas gracias, Leandro. Y muy interesante lo que dices, definitivamente la era digital ha transformado cómo se hace política, cómo se hace marketing político, las herramientas nuevas de comunicación nos han puesto una variedad de herramientas a utilizar y por supuesto han transformado esto en los 30 años, desde 1990, que inició la era del Internet. Gracias por tu comentario. Sam, a mí me gustaría preguntarte que independientemente de las preferencias políticas que por supuesto pudieran existir, ¿cuál sería tu análisis de las estrategias de marketing político utilizadas por ambos candidatos? Tanto por el Partido Republicano, tanto por el Partido Demócrata. ¿Cuál sería tu evaluación de las estrategias de marketing político utilizadas? Sí, pues tradicionalmente los republicanos tienden a ser mejores a llegarte, digamos, al corazón, ¿no? Se meten con tus emociones, no tanto con tu corazón. Y los demócratas han tendido a usar anuncios y usar estrategias políticas, no solo en televisión, sino en todos lados, que tienden a ser más enfocadas a el razonamiento, podríamos decir. Sin embargo, me parece que esta elección está cambiando eso un poco. Ambos lados están mucho más enfocados, o sea, los demócratas ahora están mucho más enfocados en tratar de desarrollar anuncios televisivos, tratar de hacer una campaña que realmente llegue a tus sentimientos y no solo a tu cabeza. Parte de eso es un tema de miedo, ¿verdad? Los republicanos vienen jugando con el miedo desde hace mucho tiempo, desde la época de Richard Nixon, ¿no? En los años 60 y 70, se viene jugando ahí con miedos raciales, con miedos de cambios en el país. Desde antes quizá podríamos abordar el miedo al comunismo, ¿verdad? Todavía se oye toda esa palabra, mucho socialismo. Y los demócratas no lo habían hecho tanto. Sin embargo, me parece que en esta elección se está haciendo de una forma sutil, pero se está también haciendo por parte del Partido Demócrata, en donde se está básicamente diciendo, esta elección no solo es la más importante de tu vida, ¿verdad? Que eso dicen los políticos en todas las elecciones, sino también esta elección realmente es un parteaguas en la historia y en el proceso del país. Y es algo que creo que está motivando a muchas personas que quizá no se inclinaban políticamente hacia los demócratas, pero no les importaba lo suficiente como para votar, ¿no? En las elecciones pasadas, pero que ahora quizá sí están votando, ¿no? Entonces creo que es un tema importante, que les están
ambos partidos están adoptando, por fin los demócratas están llegando a adoptar, no sé si es bueno o malo a largo plazo, ¿no? Pero estas tácticas, digamos, que tratan de llegar a tus emociones y no solo a tu cabeza. Hay ahorita un grupo, por ejemplo, que se llama The Lincoln Project, que es un grupo de republicanos, ¿verdad? Que son anti-Trump y que están apoyando a Biden. Están produciendo una serie de anuncios, la verdad, fenomenales, pero realmente son eso, ¿no? Están tratando de llegarte a donde te duele aquí y no nada más a donde piensas acá, ¿no? Y creo que eso es un cambio bastante fuerte. En términos de las plataformas, bueno, yo me acuerdo en el 2008, que estuve involucrado en la campaña de Obama, tenía el primer sitio de campaña política interactivo. Podías dejarle comentarios, ¿no? Eso apenas hace, ¿qué son? 12 años, ¿verdad? No es tanto tiempo y sin embargo en ese entonces era, wow, puedes poner comentarios y la gente puede responder a como un tipo de foro, ¿no? Podríamos llamarle quizá. Pues cuánto ha avanzado desde entonces. Pero creo que en relación a al mensaje, el mensaje esta elección por parte de los demócratas se ha vuelto, en mi opinión, por primera vez, realmente enfocado en, pues no quiero decir necesariamente miedo, pero sí, hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué puede pasar con el país si vuelve a ganar este cuate? Y por qué a ti te debe de importar no solo aquí, en base a políticas públicas, sino también en el corazón, ¿no? Digamos, en donde lo sientes. Claro. Si vemos los fundamentos del marketing, por supuesto que llegar a las emociones, la empatía, todos estos, el fenómeno espejo, ¿no? Que también muestra el tipo de marketing que puede generar, pues es muy importante, ¿no? El manejo de emociones de la gente, ¿no? Y pero en tu caso, perdón, no, adelante. Me gustaría comentar algo en relación a eso. Es muy importante lo que dice Samuel, porque como bien dice Tania, no es nuevo lo de las emociones para vender productos, servicios y políticos. Lo que tal vez es nuevo o relativamente nuevo es el contexto que se ha denominado posverdad, ¿no? Es decir, ¿qué papel juegas en las campañas hoy? Y creo que parte de lo que dice Samuel es muy importante porque el giro es un giro de estrategia, pero también es un giro con los tiempos, digamos, ¿no? Con esta idea de que para qué entrar en un discurso racional, en un discurso de propuestas, si esta especie de clima de época marca que lo que importa es cómo lo vas a decir, cómo vas a llegar con el mensaje a explotar algún tipo de sentimiento, algún tipo de miedo, algún tipo de interés profundo que va más allá de la propuesta política. Y me parece que, digamos, no en vano, el Brexit en 2016 e inmediatamente después la elección de Trump en 2016, se consideran el comienzo de esta fase de posverdad. Y me parece que es muy interesante ver que eso ha llegado para quedarse en principio. No parece ser una característica coyuntural de 2016, sino que parece ser una especie de nuevo régimen comunicacional en la política que involucra poner en duda el conocimiento, poner en duda el dato, ¿sí? Tener datos alternativos, dudar de las noticias, que forma parte de algo que en algún momento me permití llamar populismo epistémico, ¿no? O sea, vamos a dudar de todo. Y vamos a dejar que la gente tenga que hacer una chamba muy fuerte de decidir qué es verdad y qué no. Y esto hizo proliferar plataformas como Checked o como otras plataformas en distintos países que se tuvieron que encargar de decirle a los ciudadanos después de un debate o después de un spot, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Esto se mezclan con la dificultad, si no imposibilidad, de distinguir los hechos del engaño, y creo que eso es muy complicado para la ciudadanía. Creo que hay que ver esta elección como la ciudadanía empieza a generar actitudes, mecanismos para lidiar con semejantes niveles de incertidumbre de lo que realmente pasa en el país y en el mundo. Sí, y Leandro, yo te quería preguntar cuál sería tu balance de las estrategias de marketing político utilizados por ambos partidos. Tú como analista, ¿cómo las observas? ¿Cómo las puedes tú evaluar? Porque lógicamente están dirigidas a obtener el voto de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo las ves con base en tu análisis? Yo, digamos, creo que hay tres cosas muy importantes a destacar. La primera es
el virus, la primera es la pandemia. Eso cambió toda la estrategia. Estados Unidos es un país donde, incluso a medida que los medios de comunicación se volvieron importantes y ahora las redes sociales, nunca dejó de entender la campaña como un ejercicio de recorrer el terreno. Y eso se ha visto profundamente alterado por la dinámica de la pandemia. Así que ahí tenemos un cambio en sí mismo histórico. O sea, si no hubiera otro factor importante, eso solo es histórico, hacer campaña presidencial en la principal democracia del mundo en el medio de una pandemia. El segundo punto que me parece importantísimo destacar, y volver sobre esto, es que las redes sociales han intentado hacer una especie de bypass de la típica mediación. Cuando digo la típica mediación me refiero a los medios tradicionales. Es decir, hay un intento de llegar directo al elector, directo al votante. Directo quiere decir a su celular, directo quiere decir a través de redes sociales, directo quiere decir a través de ir suprimiendo en la medida de lo posible, a veces se puede, a veces no, depende del lugar, esa mediación que hacía el periodismo, fundamentalmente, y que hacían los medios tradicionales. Y el tercer punto, si bien en el último debate presidencial, que no tuvimos la posibilidad de charlarlo en detalle, pero fue hace muy pocos días, creo que el tema de la polarización y de la crispación es otro tema muy importante de esta campaña frente a campañas anteriores. Ya en la campaña con Hillary Clinton, Trump había intentado esto, pero hasta cierto punto ahora se topó con todos los recursos del Estado, con todos los recursos de ser presidente, de llevar la experiencia de haber sido presidente, y me parece que esa crispación es hoy una característica de la política mucho más allá de Estados Unidos, pero que está permeando las campañas en casi todos los países. Las campañas empezaron a ser, desde el Brexit en adelante, campañas muy agresivas, campañas que explotan, en algunos casos, cuestiones tradicionales, como las campañas negativas, pero a niveles que el electorado no estaba acostumbrado. Como siempre, cuando uno llega a estos niveles, vamos a necesitar los expertos más tiempo para saber qué está pasando. Algunos dicen que esto tiende a suprimir el interés de la gente por el marketing político, porque básicamente termina siendo una especie de disputa entre candidatos muy personal y muy agresiva. Otros sostienen que esto responde a la lógica de los medios. Si uno ve un noticiero de Fox desde hace varios años, o los programas políticos de Fox, donde en lugar de estar tú, Sam y yo hablando con más o menos cierto respeto, tenemos 8 o 9 caras tratando de hablar todas juntas, insultándose. Bueno, la política ha dado lugar una vez más a cierta lógica heredada de los medios, y me parece que eso es muy importante entenderlo, porque los medios en sí están cambiando. ¿No? Los medios están entrando en dinámicas que tienen que ver también con la posverdad, también con la bidireccionalidad de las redes sociales, y eso me parece un escenario absolutamente novedoso que ha repercutido fuertemente en esta campaña. Yo quería comentar, si me permiten, tanto en breve, ¿no? Esto de los árbitros de los medios, ¿no? Cómo los medios funcionaban tradicionalmente como árbitros. Cuando Franklin Roosevelt usa por primera vez la radio, ¿no? Como herramienta política masiva, pues no tenías más opciones, ¿verdad? Tu opción como ciudadano hace 90 años era prender tu radio todas las noches para los fireside chats y escuchar directamente al presidente lo que te decía. Podías también meterte a escuchar a lo mejor lo que comentaban, 1, 2, 3, unas pocas estaciones de radio a las que tenías acceso. 30 años después de eso, en los años 60, ¿verdad? Cuando Kennedy empieza a aprovechar la televisión, tienes realmente lo mismo, ¿verdad? En ese entonces, hasta hace apenas unos 35 años, tenías 7 canales en la televisión estadounidense y 3 principales para noticias, CBS, ABC, NBC. No había de otra. Entonces, si tú querías ir a las noticias, ibas al noticiero o con Edward Murrow o con, Tom Brokaw, ibas con estos cuates que eran siempre los que estaban, ¿verdad? Algunos estuvieron décadas en esos canales y los veías a ellos. Y lo que ellos te decían no era opinión, en general reportaban la información, rara vez daban opiniones, y entonces todos escuchaban más o menos la misma información, ¿no? Si tú eras un demócrata en Virginia o eras un republicano en California, escuchabas en general los mismos medios, escuchabas las mismas noticias, ¿verdad? Pero a partir de la televisión de cable, en mi opinión, es cuando se desata toda esta locura, en particular con Fox, pero también con las demás canales de 24 horas de noticias, en donde la gente empieza a tener, 1, muchas opciones, y 2, opciones que están empezando a hablarles a ciertos segmentos de la población. Entonces, no sé, Leandro, cómo lo ves tú, pero me parece que la segmentación fuerte quizá empieza un poco desde ahí, ¿verdad? Y ahora con los medios se ha desatado por completo. Y ahora, si tú quieres tener, todos lo sabemos, ¿no? Pero
Si uno quiere tener su propia burbuja de información, pues sigues a quien quieres seguir en Twitter, sigues a quien quieres seguir en Facebook, y se acabó, ¿verdad? No sigues a los que no quieres seguir, no hablas con ellos. Y entonces eso ha llevado también a la polarización masiva del electorado estadounidense, me parece que también en otros países, pero no tanto, en donde ya tienes más o menos un 95% de la población que está de un bando de otro. A lo mejor te dicen que son intermedios, que son, ¿no? Que son moderados, que son independientes, pero realmente la mayoría, if you push them, ¿no? Se inclinan, they lean, right? Hacia uno, hacia otro. Entonces, a mí me preocupa esto a largo plazo, porque ya no estamos teniendo un discurso unificado como país, como sociedad, uno. Y dos, a mí lo que me preocupa de esta elección en particular es lo poco que han importado las políticas públicas. La mayoría de la gente no está decidiendo ahorita cómo votar con base a políticas públicas, sino en base a emociones, y yo no sé a largo plazo si eso es bueno para la sociedad. Cuando escuchaba hablar a Leandro y a ti también, Samuel, se me vino a la cabeza que, bueno, tú eres estadounidense y antes, pues, iban y les tocaban la puerta, les llamaban por teléfono, recibían el email, tenían ese acercamiento, ¿no? Ahora, en este contexto que decía Leandro del COVID, por supuesto que la dinámica ha cambiado impresionantemente. Además de eso, tenemos otros movimientos, otras temáticas que han envuelto esta elección. Tenemos el movimiento Black Lives Matter, tenemos la designación de los jueces conservadores, Barrett Kavanaugh en 2019, Amy Coney Barrett hace unos días, así como otros fenómenos, por ejemplo, el escándalo de hijo de Biden. Han sido demasiado en el contexto de esta elección las controversias que persiguen a Donald Trump persistentemente. En este sentido, ¿cuál sería, Samuel, aquí tu input con relación a todas estas temáticas que están envolviendo a la elección? Y por supuesto ahorita, ¿qué nos dice? A ver qué nos dice Leandro también. Sí, pues vi un dato esta mañana, ¿no? Que sí, no me acuerdo exactamente de los números, pero en una encuesta que hicieron de gente que ve Fox News, el tema principal del que estaban más enterados era la laptop del hijo de Biden, ¿verdad? Hunter Biden. Pero si preguntas, si haces esa pregunta a nivel nacional, no tienes la misma respuesta. También, por ejemplo, lo dividieron por niveles educativos. Increíblemente, eso pues está determinando mucho cómo va a votar la gente, ¿no? Y la gente, con más educación, van a votar demócrata, menos educación formal, van a votar republicano. Desde el 2016 se viene esa alineación, quizá desde antes. Pero entre menos educación, más te vas a enfocar, según por lo menos esta encuesta, más están enfocados en esa noticia, ¿no? Y no en las noticias que quizá podríamos considerar que son más importantes. Por ejemplo, la nominación de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, la nominación de Amy Coney Barrett, y ahora su confirmación, ya es hoy, desde ayer, jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos. No ha tenido tanto alcance realmente mediático como quizá lo hubiera tenido en otros años, ¿no? Todo el tema de que el jefe de gabinete de Donald Trump sale y dice que no se va a controlar la pandemia, ¿verdad? Porque básicamente vamos a esperar a que haya una vacuna. Tiene su alcance mediático, pero no está teniendo el mismo impacto, me parece, que hubiera tenido en otros años, ¿no? Pero no sé, Leandro, ¿cómo lo ves? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que está muy conectado con lo que venimos diciendo. O sea, a ver, primero, la segmentación del electorado va directamente conectada a algo que se llama principio de selectividad de la información. Es decir, la gente en general, antes incluso de las redes sociales, consumía los medios y se informaba a través de los medios que estaban más cercanos a lo que uno piensa. De lo contrario, uno vive en disonancia cognitiva permanentemente. Obviamente es más fácil cambiar el medio con el que me informo que cambiar cómo pienso. Ahora, en la medida en que se segmentan los públicos, que se segmenta el electorado y que se multiplican las posibles fuentes de información, lo que tenemos son burbujas de gente que se informa permanentemente de manera muy cercana, que intercambia con pares, con colegas, con familiares, que en general piensan como uno, que a veces construyen contenidos desde memes a pequeñas introducciones que hacen a las noticias a las que mandan en sus grupos de WhatsApp, hacen una pequeña introducción, o sea que están produciendo contenido, pero dentro de burbujas que cada vez tienen menos puntos en contacto. Y me parece que eso tiene fundamentalmente que ver también con un efecto muy estudiado en comunicación, que es la construcción de agenda. O sea, parte de lo que manifiesta Samuel ahora, cómo la designación de una jueza sentencias que han marcado
la cuestión del aborto en los Estados Unidos, ¿cómo eso no es un tema de debate? Bueno, a ver, seguramente lo es para algunas de estas burbujas que operan, algunas de gente muy educada, otras de gente que tiene intereses por los temas que la Corte tiene que decidir, etc. Pero va a ser cada vez más difícil ver agenda setting como la conocíamos, como la describió Samuel cuando yo tenía un solo medio que me contaba qué proponía el presidente Roosevelt, o cuando tenía 4 o 5 canales y todos más o menos optaban por contar el suceso y dejar que la interpretación quede del lado de la gente. A medida que eso se ha ido quebrando, y no estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo un análisis empírico, a medida que se ha ido quebrando, es más difícil. Es más difícil que haya agenda setting como la entendíamos. Es decir, el país entero hablando de algo. Si ustedes se ponen a ver, incluso temas como el COVID, que cubre el país entero, tiene muchas bajadas a lo local. En parte porque muchas políticas de salud se articulan a nivel municipal o a nivel estatal. En parte porque el gobierno federal fue un desastre en la gestión y multiplicó, digamos, mensajes contradictorios, se peleó con sus propios asesores científicos, etc. Entonces, es muy complicado hoy ver ese fenómeno de agenda setting como se entendía en la ciencia política, en la comunicación política, y creo que todavía no está claro qué efectos va a tener, especialmente en campaña. Porque hasta cierto punto, que la estrategia de las campañas sean segmentar, es reforzar esta segmentación de la agenda. Y cuando refuerzo la segmentación de la agenda, si yo sé que Samuel es un académico universitario con ciertas características, le hago llegar como campaña aquello que me parece relevante para Samuel. Pero el problema está en lo que no le hago llegar a Samuel. No le hago llegar un montón de otros temas donde Samuel, como ciudadano, no con ciertos intereses, ciertas características, como ciudadano, tendría que tener información. Y me parece que eso es parte central del problema de las campañas de ahora en adelante. Nos van a segmentar y nos van a dejar hablando de distintas cosas. Y eso va a tener repercusiones. Quien gane en esa segmentación que hicieron en campaña, cómo tiene que segmentarse a la hora de la comunicación política, que es otro desafío. Por ejemplo, en la reelección de Obama, perdón, en el 2018, si ibas de voluntario, ¿no? Por ejemplo, como decimos que era muy común, ahora no se está haciendo tanto, ir a tocar a las puertas, ¿no? De la gente y decir, hola, aquí estamos y queremos hablar del candidato tal y todo esto. Te daba la campaña ya un printout, ¿no? Un Excel básicamente que te decía, y un mapa, te decía, ok, esta casa, o sea, iba casa por casa, ¿verdad? Calle por calle, casa por casa, y te decía, hay tantos votantes, estas personas votaron en tal año y sabemos que están registrados con el Partido Demócrata. En esta casa hay tantos votantes, son afroamericanos, no votaron en las últimas 2 elecciones, pero están registrados con el Partido Demócrata. Así, a ese nivel de detalle. Y ahora, me imagino que de 2002 para acá, pues ha incrementado muchísimo, ¿no? Pero yo de manera personal lo viví, ¿no? Y sabías entonces, cuando ibas a tocar a la puerta, más o menos con qué te ibas a tocar, más o menos qué mensaje podías venderles, ¿verdad? Y obviamente, pues del lado digital, pues es mucho más fácil hacer eso. Pero inclusive del lado físico, ¿no? Análogo, se hacía ya en el 2012, me imagino que ahora está mucho, mucho más avanzado. Entonces, estamos viendo que el COVID, por ejemplo, el Black Lives Matter es otro fenómeno que también yo creo que ha afectado mucho a Trump, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que ha sido determinante el cambio que ha habido en las encuestas con respecto al número de preferencia que tiene Trump, que tiene Biden ahora. ¿Cuál sería su análisis ahí? COVID y Black Lives Matter y otros fenómenos que han permeado en contra de Trump. Yo creo que Trump ha mostrado algo que si uno empieza a ver algunos líderes hoy en la política, va a ser una característica que va a ser más allá de Trump. Da la sensación de que algunos políticos hoy logra que todo les resbale, que no importa la gravedad de lo que se dice, todo les resbale. Y yo creo que eso va articulado con lo que dije antes de la posibilidad de poner en duda el comentario. Trump, en el primer debate presidencial, que fue 48 horas después de que el New York Times mostró su declaración jurada de impuestos, Trump abiertamente y en la cara al moderador le dice que no es verdad lo que publicó el New York Times.
digamos, yo voy a dejar de lado algo que es muy interesante de la política estadounidense, que es que los medios toman partido. Los medios hacen endorsement abierto a los partidos, y me parece algo que demuestra la calidad de la democracia estadounidense. Es decir, el New York Times no quiere que gane Trump, eso está fuera de discusión, a eso iba. Pero porque no quiere que gane Trump, nadie puede dudar de la calidad de periodismo del New York Times. Y sin embargo, el candidato en la cara, en un debate presidencial, les dice al moderador, eso es mentira. Entonces, me parece que aquí lo que está pasando con algunos de estos temas que son muy relevantes, yo no le quiero quitar relevancia al tema. El tema de si hay corrupción en el gobierno, si el gobierno tiene intereses, o la figura del presidente tiene intereses que chocan con el ejercicio del poder ejecutivo, si el racismo es estructural o no, como Biden volvió a mencionar en el último debate, si las fuerzas de seguridad deben ser reentrenadas, cambiadas, son temas todos muy, muy importantes. Sin embargo, aun cuando uno tiene ciudades incendiándose por la noche por manifestaciones, no parece haber en la agenda de campaña, quiero destacar eso, de campaña, no parece haber posibilidad de convertir esos temas en algo de la magnitud que hubieran tenido hace 30 o 40 años. No se hubiera podido hablar de otra cosa en la campaña. Hoy se puede hablar fácilmente de otra cosa, a pesar de la gravedad de esos temas. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es cómo es que posible que un candidato pueda hablar de otra cosa. Y vuelvo a lo mismo, hay un la verdad nunca fue tan importante en política, vamos a ser honestos, tampoco es absoluta. Lo que sí hubo es una capacidad conectada fuertemente con la rendición de cuentas que tiene el sistema político estadounidense, de que el candidato tiene un compromiso con el periodismo, con la información, con el ciudadano. Bueno, eso está roto, no solo en Estados Unidos, para mí eso está roto de manera más global. Y como está roto, estos temas que son relevantes parecen pasar desapercibidos. El presidente en pleno debate no quiere comprometerse a criticar a supremacistas blancos cuando tiene ciudades incendiándose por casos de racismo. Es decir, ¿cómo puede ser que se anime a eso? Tiene que ver con esta idea de cómo se ha informado y cómo cómo la ciudadanía se informa y cómo la ciudadanía se termina informando con lo que quiere, como quiere y para lo que quiere. Y me parece que eso es parte del problema que marcaba Sam, que se va a acentuar. Sin duda. ¿Deberían ser temas de campaña? Sin duda. ¿Lo son? Yo creo que no fueron lo suficientemente importantes. Sí, aquí yo creo que inclusive ahí vemos esto, ¿verdad? Inclusive ahí vemos segmentaciones de opinión, inclusive ahí vemos esta gente que va a los mitines políticos de Trump, ¿no? En temperaturas bajas, sin máscaras, y están ahí, ¿no? Según él son decenas de miles de personas, pero por lo menos miles de personas sí, ¿verdad? Y van porque creen que no hay que hacer nada, no hay que cuidarse, no hay que protegerse. ¿Por qué? Porque él se los dice. Mientras que hay otros, ¿verdad? Que llevamos 6, 7, 8 meses encerrados, ¿no? Entonces, inclusive ahí vemos la segmentación. Pero lo que sí creo es que inclusive sin el COVID, los temas de políticas públicas, como dice Leandro, que son tan importantes, que tienen que tener una respuesta, no hubieran tenido el papel importante que normalmente jugaban en las elecciones de Estados Unidos. Se hubieran quedado abajo no sé si hubiera sido la laptop de Hunter Biden, no sé si hubieran sido los impuestos de Trump, no sé qué hubiera sido, ¿verdad? Me regreso a eso porque se me hace un tema ridículamente chistoso, pero bueno, el punto es que no sé qué hubiera sido, pero hubiera sido algo que hubiera puesto en segundo plano todos estos temas. ¿Por qué? Porque la gente está leyendo las noticias que quieren leer, y por noticias me refiero a todo, ¿verdad? Desde el tuitazo del amigo hasta, ¿no? Hasta qué dicen en CNN o lo que sea, en vez de tener la misma información. Entonces, esta segmentación creo que no podemos evitar lo suficiente lo significativa que ha sido para polarizar a la sociedad y para pasar a segundo plano los temas de políticas públicas. Y creo que lo estamos viendo justo como dice Leandro en todos lados, ¿no? Inclusive aquí en México, no me voy a meter al tema de México, ¿verdad? Pero inclusive creo aquí en México lo estamos viendo, obviamente en el Reino Unido, obviamente, ¿no? Con ciertos partidos, por lo menos en Europa continental, en la India, con Modi. Entonces, no sé, creo que no es bueno a largo plazo, en mi opinión, para la sociedad, pero es en donde estamos y es para donde vamos a seguir
yendo. Sí, parece que este fenómeno de la polarización está siendo repetida como en otros países. Pero lo vemos, como tú has dicho, en México, ¿no? Esta polarización en los AMLovers y los que van en contra de AMLO, etcétera, ¿no? Volviendo al tema del debate que estaba puntualizando Leandro, en este contexto, Sam, de contingencia, de particularidades de esta elección, estos debates tan fracturados, tan llenos de interrupciones constantes, en un contexto tan agresivo, ¿cuál sería tu evaluación de los debates presidenciales y cómo han afectado a la estrategia de marketing político de estos candidatos, si es que han afectado? Sí, pues la estrategia de ambos, ¿no? Y Trump realmente nunca dejaba de hacer campaña desde el 2015. Entonces, pero en todo este tiempo han tenido básicamente las mismas. Por Trump, 100% en su voto duro, ¿no? En su base política que ya trae acarreando desde el 2015, no digo acarreando en buen sentido, no ha buscado expandir su coalición. Y eso me sorprendió de sobremanera, porque cualquier político republicano con un poco más de visión hubiera intentado usar el COVID a su ventaja, ¿verdad? Trump tuvo un momento en donde el público estadounidense le daba el beneficio de la duda con el COVID, en donde en marzo, quizá en hasta abril, pudo haber tomado otro tono, otra forma de manejarlo y haber ahí ganado seguidores que quizá hubieran dicho, ¿sabes qué? No me gusta cómo habla, no me gusta lo que dice, pero lo puedo aceptar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la economía la ha manejado bien y además lo está sacando del COVID. Sin embargo, no lo hizo, ¿verdad? Toda su estrategia fue seguir con sus temas, muchos temas que a la gente no le importa. Por ejemplo, hace unos días estaba tuiteando de cómo lo apoya el rapero 50 Cent, ¿no? Nadie ahorita está hablando de 50 Cent, a nadie le importa, perdón, a 50 Cent, pero a nadie le importa qué piensa ahorita 50 Cent, y sin embargo Trump está tuiteando de eso. Trump está tuiteando de cómo la que lo entrevistó el otro día, ¿no? Leslie Stahl, le hizo preguntas según él injustas y tuvo que dejar la entrevista. Nadie ahorita está enfocado en eso, excepto su voto duro. Entonces, todo su enfoque ha sido por ahí. En mi opinión, ha continuado 100% por ese rumbo. Yo no creo que le vaya a funcionar, porque su voto duro es más o menos 42, 43, 44, 45 de la población, no 50, y no sé si va a poder esta vez ganar con un porcentaje menor a 50, pero este va para otro día. Biden, por el otro lado, su mensaje desde que empezó su campaña en la primaria es ser el candidato inclusivo, ¿verdad? Yo soy el candidato como Joe Biden, ¿verdad? Joe Biden dice, yo soy el candidato que puede ser aceptable, puede ser todo el mundo me puede aceptar. A lo mejor nadie me ama, ¿no? Porque la verdad es que no hay tantos que estamos tan emocionados por Joe Biden, pero para todos soy un candidato en quien se puede confiar y en quien no va a espantar ni a la izquierda ni a los del centro, ¿no? Y ese es el mensaje que me parece que ha venido manejando. En los debates lo vimos, ¿verdad? En el primer debate, los seguidores de Trump amaron a Trump, ¿verdad? Estoy ahí en unos comentarios, ¿no? Es que Trump dominó a Joe Biden. Sabemos después, ¿verdad?, que en las encuestas post primer debate, la mayoría de los estadounidenses no les gustó cómo Trump manejó ese debate y perdió ahí apoyo. Más moderada, pero todos sus puntos, ¿verdad? Todos sus puntos iban más enfocados hacia su voto duro que hacia generar una coalición más amplia, mientras que Biden, en general, ¿verdad?, se manejaba más o menos al revés. Entonces, en mi opinión, lo que ha venido manejando Trump no es tan útil para él políticamente. Le asegura su voto duro, la lealtad del voto duro, sí. Le asegura que muchos de ellos van a salir a votar, sí, pero no le asegura expandir su coalición más allá de lo que ya tenía para poder así tratar de llegar a un 50% más uno. En el 2016 ganó porque ninguno de los dos candidatos llegó a 50%. ¿Por qué? Porque los terceros candidatos, el libertario, el verde, estos candidatos se llevaron una buena cantidad del voto, algo que no va a suceder. Tenemos unas preguntas. Leandro, empecemos contigo. La pregunta es, ¿cuál elección ha sido más agresiva en términos de marketing político? ¿La de 2016 o 2020? ¿Tú qué opinas, Leandro? Yo creo que la diferencia pasa un poco por cómo agarró a los demócratas. Los agarró preparados en el 2020. Y eso involucra hasta cierto punto dejar pasar algunas para mostrar el tipo de agresión que hace la campaña de Trump y no dejar pasar otras, plantándose hasta cierto punto
Creo que el mejor ejemplo de esto fue la candidata a vicepresidenta al comienzo del debate diciéndole a Mike Pence, ¿me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? Esta idea de cómo frenar esta manera abusiva del uso del tiempo y de la comunicación personal, en ese caso en un debate, marca algo que en el 2016 para ese tipo de campaña que Trump comenzó a explorar, como decía Sam, desde antes, ¿no? Como persona del show business, conocedor de los efectos, conocedor de los tiempos. Creo que cualquiera que vio los debates del 2016, para mí fue de las primeras veces donde la cámara digamos, apuntaba a quien no hablaba, porque las caras del que no hablaba eran tan significativas que el director de cámara prefería eso, ¿no? Entonces los equipos de campaña, estoy seguro que en el 2020 establecieron otro tipo de regulaciones del tiempo, otro tipo de regulaciones de las cámaras, porque en el fondo eso tiene repercusiones negativas. Entonces, yo diría, la elección de 2020 para mí está siendo más agresiva porque la ciudadanía está más polarizada, porque el presidente lleva 4 años polarizando a la ciudadanía con sus acciones y sus discursos, porque el Partido Demócrata levantó el guante en algunas cosas, no en otras, insisto, en otras quiere presentarse, como decía Sam, como un partido inclusivo, como un partido moderado, como un partido que puede capturar ese votante del centro. El presidente apuesta, totalmente de acuerdo, por su voto más duro, porque ese voto duro sea suficiente en estados claves. Recordemos, hoy no hablamos de esto, pero lo hemos hablado en otras ocasiones, en Estados Unidos los demócratas no van a ganar Texas, los republicanos no van a ganar California. Así que el eje está puesto en un puñado relativamente pequeño de estados. A nivel nacional, en general, en todos esos estados está ganando Biden. Entonces hay expectativa de que no se puedan equivocar tanto las encuestas, pero creo que el llamar al voto duro es una estrategia que el presidente ha hecho casi como comunicación política durante 4 años y ahora como comunicación de campaña. Déjame comentar algo más en relación a esto que tiene que ver con lo que decía Samuel. Hoy leía una serie de reportajes a gente de Wisconsin. Y decía, me pareció, un granjero dijo algo que me parece muy interesante de por qué, aún con la diferencia de Biden y todo, todos tenemos esta duda de qué puede pasar. Y dijo el granjero esto, que me parece muy interesante. Dijo, no nos gustan las políticas demócratas, pero Biden es un buen candidato, es mejor candidato. Preferimos las políticas republicanas, pero Trump comienza a ser imposible de soportar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y yo creo que esto toca algo de lo que Samuel mencionaba, de por qué no hablar de políticas. Porque en parte hablar de políticas supone otro tipo de posicionamientos. En el caso de la elección estamos frente a un nuevo problema. Lo que Trump destacó en 2016 como uno de los problemas del cinturón oxidado de los Estados Unidos, sigue siendo un problema. Incluso estos farmers decían, hoy estamos peor, porque la guerra comercial con China bajó los precios, China salió a buscar otros mercados desde Nueva Zelanda a México, y los farmers lo están pagando. ¿Qué tuvo que hacer Trump? Poner subsidios. O sea, un gobierno republicano tuvo que poner subsidios porque si no los números no le daban a un número de votantes muy importantes tradicionales de los republicanos. O sea, a lo que voy es, estamos en una situación donde los candidatos, los partidos, las propuestas no están todas bien engarzadas. Gusta un candidato, pero no gustan sus propuestas, gustan las propuestas de otro, pero no les gusta el vice o la vice. O sea, es complejo el escenario. Y yo creo que, en líneas generales, concuerdo con Sam, la diferencia en términos de voto popular directo es grande según las encuestas, aún en estados claves, y es llamativo que el presidente Trump no ha podido moverse demasiado hacia ese centro ideológico, que por otro lado es donde hay que salir a pescar en marketing político. Pero recuerda estados que van a definir la elección. Gracias, Leandro. Y aquí tengo una pregunta para Sam. Bueno, es Twitter. Es que sabíamos que las redes sociales iban a salir a colación en el contexto del marketing político. Y aquí hay una pregunta, dice,
¿Creen que la actitud que adopta Trump en Twitter le pueda llegar a afectar en las elecciones del 3 de noviembre? Y si Sam nos puedes comentar, porque hay otras preguntas, entonces... Breve. No, Sí. no, te puedes expandir, pero digo, bueno. hay otras porque Sam ya contestó una, entonces. Bueno, muy bien. Sí. Lo que hemos visto con Trump es, como decía Leandro, hay políticos, incluyendo a Trump, a quienes nada les toca, ¿no? Nada se les pega, son mantequilla, ¿no? Como decimos en inglés. Pero a mí me parece que a largo plazo, en el transcurso de los 5 años que Trump ha estado o de presidente o de candidato, ya todo lo que ha hecho y dicho y todos los tuitazos que manda y todo esto en cumulativo, o sea, todo junto, sí le está afectando. Ya hay ahí un Trump fatigue, ¿no? Ya hay gente como el granjero en Wisconsin, que por cierto, el estado de mi papá, donde viven mis abuelitos viejitos. Es eso, ¿no? Que ya la gente está diciendo, híjole, a lo mejor todavía me gusta cómo manejó la economía, pero 4 años más de esto, 4 años más de estar, ¿no? Levantándonos todos los días a ver qué tuiteo en la noche para saber si nuestra granja va a sobrevivir al otro día o no, ¿no? Entonces, estos son los tipos de cosas que creo que en donde sí le va a afectar. Gracias, Sam. Y aquí tenemos una pregunta de Adrián Robles Pedraza para Leandro. ¿Cómo sería posible contrarrestar esa posverdad con las herramientas tecnológicas de hoy en día? Y si me permite ir más allá con esta nueva forma de hacer política, de llegar directamente al votante, ¿qué sería necesario para evitar una realidad donde la posverdad y campañas negativas se coman al verdadero conocimiento? Todo parece tornarse un show, a que la política sea mero entretenimiento y una arena de batalla. Pregunta para ti, Leandro. Mira, cuando McLuhan teorizaba sobre la aldea global, una idea sobre las tecnologías nuevas que me parece muy relevante. Él dice que uno de los efectos de una tecnología nueva era adormecer. Una tecnología nueva adormece y solo cuando hay prácticas recurrentes en el uso de esa tecnología, sin juicio de valor en principio, pero ciertos patrones de práctica, entonces comienzan a aparecer la posibilidad de saber si la tecnología es positiva, es negativa, va a ser usada masivamente o no, va a ser usada por expertos o por algún grupo en particular. Yo creo que lo que pasa con la posverdad, con este nombre que hemos estado usando para definir una época, es que está asociado a las redes sociales, a Internet en menor, o sea, a Internet claramente, pero Internet va mucho más allá de esto, a las redes sociales, ahí sí creo que es clave, y las redes sociales no tienen ni 2 décadas. Entonces, estamos todavía en un momento de adormecimiento. Si yo tuviera que hipotetizar cómo poder superar esto, creo que tiene que ver con algo que en algunos países se empezó a ver, como en Italia, que es la enseñanza al consumo crítico de medios. O sea, el consumo crítico de medios, que suena a materia de estudiante de comunicación de último semestre, tiene que ser de chicos de primaria. Hablamos de medios, obviamente no está como un chico de primaria va a leer La Jornada en relación al Reforma. Va a estar cómo un chico tiene que leer un WhatsApp, cómo tiene que leer un tweet. Y me parece que ese cómo no va en línea con un discurso, al menos mi interpretación, no va con un discurso moralista. Yo no creo que de la posverdad se sale con una especie de verdad santificada desde un gobierno o un conjunto de periodistas. No creo en esa clase de autoridades epistémicas top-down. Lo que creo es en mejorar fuertemente nuestras capacidades críticas, ¿sí? Tal vez hay que leer menos algunas cosas, tal vez hay que leer colectivamente otras cosas. Tal vez hay que tomarse la molestia en cuanto leemos algo de buscar fuentes, de buscar qué dice el otro diario, el que sabemos que no piensa así, o qué dice un medio internacional que sabemos que no está imbuido en las dinámicas propias de la política local. Toda esa chamba, que no es fácil, primero hay que enseñarla. La mayoría de la gente no tiene estas herramientas. Entonces me parece que parte de lo que las universidades van a tener que hacer, pero empujar de la universidad para abajo. Insisto, esto tiene que empezar mucho. Un asunto de lo que algunos llaman alfabetización digital, pero que yo llevaría puntualmente al tema de el vínculo de los jóvenes con las redes sociales, para informar.
no de superar la posverdad, sino de tener ciudadanos acorde a una época donde las noticias fluyen a otro ritmo, donde los productores de noticias hacen otras cosas, donde los canales de noticias son distintos. Sí, es otra época. Tal vez posverdad se va a reemplazar por un concepto un poco más descriptivo y más preciso. Y en ese momento, cómo críticamente consumimos medios. Sí. Oye, una cosa, no, perdón, tengo una duda, ¿cómo lo ven pues realmente los dos? A mí me parece, nada más en mi experiencia personal, que los jóvenes, en particular la generación Z, ¿no? Los que ahorita tienen más o menos de 24 años para abajo, manejan mucho mejor estos, en particular la generación de mis papás, ¿no? Los boomers que nacieron entre mediados de los 40 a mediados de los años 60. Se me hace interesante, muchas veces veo que creo que a pesar de que uno creería que la gente de mayor edad haría más filtros o buscaría más, digamos, fuentes, me parece que lo hacen menos en promedio que los jóvenes de la generación Z. No sé cómo lo vean ustedes, nada más me surgió ahorita esa duda y como los tenemos aquí. Totalmente de acuerdo. Y de hecho te diría más, los más jóvenes lo naturalizan, como han naturalizado las redes sociales. ¿Cuál es el problema para mí? Que me parece que una vez que, lo voy a poner con un ejemplo, si vos te sentás a charlar con tus padres o abuelos, el proceso de razonamiento que venía después del consumo, tal vez de un medio, era un proceso más sofisticado, a mi modo de ver. Cuando vos te informás fundamentalmente con 280 caracteres, aun cuando buscas fuentes, el grado de profundidad que tiene eso, me parece que atenta contra la posibilidad de darle un marco que permita comprenderlo. Te enterás, sabés. Es impresionante, algunos chicos que tienen redes sociales y todos saben, digamos, la noticia en el momento que está sucediendo. Ahora, si le preguntas cómo encuadrar esa noticia en el contexto de la política de ese lugar, México, Estados Unidos, Venezuela, lo que fuera, te vas a topar con lo que para mí es el verdadero problema, que es que esos filtros no son solo filtros técnicos de búsqueda de validación de la información, son filtros epistémicos para poder comprender lo que estás leyendo. Entonces yo creo que lamentablemente, las nuevas generaciones tienen más complicaciones para comprender en profundidad. Los exámenes PISA de la comunión de capacidades técnicas y filtros técnicos, con capacidades de lectura crítica y filtros epistémicos, va a salir el ciudadano del siglo XXI que va a tener que lidiar con esto en la cotidianidad. Yo sí pienso que las generaciones, bueno, que tienen mayor edad, sí a veces se quedan con esta información que ven en el Facebook, estas cadenas de WhatsApp, quizá por esta concepción que tenían que cualquier cosa que estuviera impresa o que estuviera un poco más formalizada era como la verdad, ¿no? También creo que el fact-checking ha sido un elemento muy importante en el marketing político, ¿no? Tanto en México, en 2018 con la elección de AMLO, como lo fue en 2016 en las elecciones de Estados Unidos, como está haciendo ahorita en 2020, ¿no? Desafortunadamente, como Leandro ha comentado y tú también, Sam, las nuevas generaciones y en particular la sociedad en general necesitamos una cultura de la educación, del tipo de información que leemos y que tenemos, ¿no? Y como tú decías también, Leandro, no toda la gente pues tiene nivel intelectual o educativo para tener ese. Yo creo que tanto Sam como Leandro como yo tienen que checar la información que están leyendo, no crean lo que lean. Hay diversas posturas en la academia. Ustedes tienen que crear su propio criterio, sus propias opiniones, ¿no? Tengo otra pregunta. Tenemos 5 minutos antes de finalizar. Este es de Nike. Y a ver, dice, la prohibición de anuncios políticos por redes sociales, Twitter y en cierta medida Google, Facebook, puede ocasionar algún impacto real en el tema de la posverdad y las elecciones. ¿Tú qué opinas? Creo que vamos a ver, ¿no? Porque no se ha hecho realmente hasta ahora. Me parece que hasta el momento las redes sociales no han limitado, no han querido limitar, no han podido limitar, por las razones que sea,
los anuncios políticos, ¿no? Entonces yo tengo mis dudas de que vaya a tener un impacto. A final de cuentas, si alguien no puede compartir o una campaña no lo puede hacer en Twitter o en Facebook, van a buscar cómo, ¿verdad? O lo van a mandar con mensajes de texto, o lo van a mandar en WhatsApp, o sea, van a buscar otras maneras de hacer llegar el mismo mensaje a los mismos votantes, quizás un poco más complejo, ¿verdad? Porque no tienes todos los filtros ¿no? Para cuando haces estos anuncios en Facebook, pues tienes una bola de filtros que puedes ir escogiendo para ir haciendo este targeting, ¿no? Pero yo creo que lo van a hacer llegar de todas maneras, el mismo mensaje. Entonces, no sé cuánto impacto tenga. Igual, por ejemplo, ¿no? Este tema de que originalmente Twitter y Facebook limitaron la noticia sobre la laptop de Biden, ¿no? Porque de Hunter Biden, de su hijo, que es pues una noticia que al mínimo es poco probable, ¿no? De haber involucrado al vicepresidente, etcétera, etcétera. Y después la permitieron. Yo no sé realmente si no permitirla va a limitar ese mensaje. ¿Por qué? Porque igual, lo van a hacer llegar de otra manera, la gente se lo va a compartir entre ellos, ustedes saben, ¿no? Como nosotros, en particular en México, que se usa tanto el WhatsApp, ¿verdad? En Estados Unidos no tanto, pero sí se usan mensajes de texto. Entonces, el mensaje creo que va a salir, yo no creo que tenga tanto impacto realmente, por lo menos ahorita. Ya cómo se pueda ir refinando con el tiempo, no sé, la verdad es que no sé, y yo creo que ahí, Leandro, nos podrías dar también una idea más clara de a lo mejor para dónde va a futuro. Pues, Leandro, si quieres tus últimas palabras de cierre, tu conclusión y después la conclusión de Sam, porque estamos en el tiempo, ha sido pues, muy prolífico, yo lo he disfrutado mucho, pero tenemos que cerrar. Tus últimas palabras. Respecto a esto, totalmente de acuerdo con Sam. Creo que es tratar de tapar una inundación con el dedo. La información fluye hoy de demasiadas formas y a velocidades muy, muy rápidas como para intentar eso. Lo entiendo el compromiso de algunas corporaciones, porque algunas de estas social media son corporaciones y tienen responsabilidades, tanto políticas como después civiles también, y en algún sentido me parece que, y eventualmente penales, y me parece interesante que ellas piensen, que Twitter piense, Facebook piense, que puede hacer. Sigo pensando más del lado de la demanda que de la oferta. Los que demandamos información tenemos que tener herramientas para decidir qué información es relevante, de dónde es conveniente obtenerla y poder filtrarla. La oferta va a estar ahí, la oferta se va a seguir multiplicando, porque además muchos de los controles que se pueden hacer en Estados Unidos no se pueden hacer en Rusia, no se pueden hacer en Irán, no se pueden hacer en México, y las redes no tienen esas de todas estas semanas que se ha estado reflexionando sobre la campaña, ya pocos días, es que ha sido una elección histórica. Como siempre se va a necesitar ver qué sucede, siempre es más fácil hablar una vez que pasaron los hechos, pero una dimensión que la puede hacer histórica es precisamente que el 3 a la noche no haya un presidente electo, no haya alguien que conceda, y en eso entraríamos en un terreno también nuevo en la historia de los estados, nuevo hasta cierto punto, o en la era más contemporánea, sí nuevo, que puede involucrar los estados, las legislaturas estatales, los gobernadores, el Congreso Federal y hasta la Corte Suprema de Justicia eventualmente. Me parece que tenemos que ver esta elección como un parteaguas. La política estadounidense para mí ha entrado en una fase de deterioro en términos comunicacionales, y ese deterioro se va a ver también, y lamentablemente hasta cierto punto, porque están las instituciones en juego, se puede llegar a ver también después de la campaña, después del 3 de noviembre. Mientras tanto, diría que gane el mejor, pero a esta altura creo que prefiero ser más explícito, que gane Biden. Sam. Muchas gracias. Yo obviamente concuerdo que gane Biden. No, pero sí concuerdo básicamente con todo, ¿no? Por un lado, si la campaña acaba, si la noche electoral acaba estando reñida y el resultado depende de uno o dos estados, como Pensilvania, Wisconsin, por ejemplo, ¿no? Pero también podría ser Arizona, Carolina del Norte, Florida. Yo por ahí creo que se está poniendo muy reñida la cosa en Texas, pero es tema para otro día. Si acaba dependiendo de un solo estado, de uno o dos estados, y está muy reñido, creo que sí va a haber un caos. Y va a involucrar, como dice Leandro, todas las entidades de gobierno a nivel estatal, gobernadores, legislaturas estatales que tienen un rol, podrían jugar un rol muy prominente en este proceso, algo que no se ha visto en los Estados Unidos en mucho más de un siglo, por lo menos de 1876, me parece. Pero más allá de eso, que podría involucrar violencia, y que yo creo que en todo ese contexto va a depender mucho
cómo los partidos manejen su marketing político postelectoral, podríamos decir. Algo que yo creo que ambos van a querer movilizar a su gente de una forma o de otra. La diferencia es que los de Trump vienen armados, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay varios temas. Y finalmente, en relación a cómo va, para dónde va esto, yo creo que este es el principio, nada más desafortunadamente, de la polarización y de la segmentación política en los Estados Unidos. Ya vemos cómo ahorita se están posicionando ya los hijos de Donald Trump para buscar la nominación republicana en 4 años. Se está posicionando Tucker Carlson, ¿verdad? Que son estas personalidades de Fox News muy populares, un joven, relativamente joven, como el heredero intelectual, podríamos ponerlo así, si es que podemos llamar intelectuales, de Trump, ¿verdad? En este sentido, y si cualquiera de ellos llega a ser candidato, o el mismo Trump, ¿verdad? Si Trump pierde ahorita, podría volverse a postular en 4 años, ¿no? Entonces, si uno de ellos o alguien de su índole vuelve a ser candidato, creo que esto va a la intensidad, la agresividad, la posverdad que hemos visto en los últimos 5 años y desde antes, se va a multiplicar. Y aunque no estén ellos, va a continuar, ¿no? Pero en mi opinión, si en 4 años el candidato se apellida Trump, se apellida Carlson, o alguien de su índole que aún no conocemos, que podría ser, este va a ser el principio. Vamos a decir, ay, 2020, qué bonito estuvo, ¿no? Entonces, no sé, ese sería mi último mensaje. Concuerdo, ¿verdad? Que ahorita para Estados Unidos, para nosotros como estadounidenses, para el mundo, lo mejor es tener a alguien estable en la Casa Blanca, y creo que esa estabilidad va a venir de una administración Biden-Harris. Y pues no sé, vamos a ver qué pasa el martes. Yo ya estoy listo para que esto suceda y veamos cómo quedan los resultados. Pues muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Leandro. Como estamos viendo, el marketing político ha evolucionado, la era digital ha transformado y, por supuesto, el contexto en el que nos estamos desarrollando hoy día con la contingencia, con todos estos fenómenos que están envolviendo no solo a Estados Unidos, sino a nivel mundial, pues han cambiado la perspectiva del marketing político y se está transformando, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y con eso concluimos el análisis sobre la importancia del marketing político en las elecciones de los Estados Unidos del 2020. Leandro y Sam, muchas gracias por su tiempo y por aportar con sus conocimientos a este análisis, así escuchar sus puntos de vista, y muchas gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron en esta sesión de análisis. Sus preguntas y comentarios son una parte sumamente importante de estos eventos. La Universidad de las Américas Puebla los invita a seguirnos en redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, en donde publicaremos futuros eventos de interés público, incluyendo otros webinars en esta serie de las elecciones de los Estados Unidos. Muchas gracias otra vez a nuestros ponentes, a nuestro público, y buenas noches.